Toda la gente a tu alrededor está cerrando ciclos, cerrando metas, pensando en el otro año y tú no sabes por dónde empezar ni lo que tienes que hacer. Si es así, quizá hacer un vision board es algo que te puede ayudar bastante. O quizá no. Hago este video para poner a prueba esta herramienta que mucha gente está utilizando porque tengo cierto prejuicio con ella, siento que es un poco subjetiva, quizá no tan práctica, incluso un poco esotérica, y quizá también piensas lo mismo. Y la verdad que la visualización y la manifestación han sido comprobados que sirven bastante para ayudarte a lograr tus objetivos. Pero no sé si esta es la mejor manera de llevarlo a cabo. Así que sí, en este video vamos a hablar de qué es un Vision Board, cómo se fabrica, cómo se estructura, cómo puedes hacer el tuyo propio, por qué tanta gente quizá lo está haciendo últimamente y por medio de la fabricación del mío hablar de las ventajas y desventajas que veo. Para así al final del video darte mi opinión honesta acerca de esta herramienta, si sirve o si no, si es suficiente o necesitamos otras cosas para realmente llevar a cabo nuestras metas el próximo año y en nuestra vida. Robin Sharma, en su libro El monje que vendió su Ferrari, nos habla acerca de una congregación de monjes que cuando querían establecer nuevos objetivos y nuevas metas para su vida, se iban a aislar un tiempo a un lago cercano a su templo. Ellos lo llamaban el secreto del lago y lo que hacían era irse a meditar al lado o a la orilla de este lago para pensar en todas las cosas que querían obtener, en lo que se querían convertir y ver esos deseos reflejados en el lago, en las aguas tranquilas de este lago. Esto lo hacían para reforzar estos pensamientos, estas buenas ideas, darse energía día a día para obtener esos resultados, esos objetivos y alejar las malas vibras y los malos pensamientos. Entonces, ¿qué es un Vision Board? Justamente es la representación de este lago, donde vamos a ver reflejado todos nuestros sueños. Simplemente es una representación por medio de fotografías dispuestas en un panel acerca de todos los objetivos y metas y sueños que quieres cumplir, tanto si son sueños pequeños como grandes, tanto si es en un año como para toda tu vida. La idea es que tengamos por medio de estas fotografías visiblemente en nuestro día a día todas las metas y objetivos que queremos cumplir. Desde, por ejemplo, ser más fitness este año, ser una mejor persona, una mejor pareja, tener mejor relaciones interpersonales, ser millonario, lo que se te ocurra. Pero la idea es que estos objetivos los puedas ver en este panel dispuestos constantemente, de tal forma que al igual que los monjes, lo veamos y nos llenemos de energía y le digamos al universo que queremos lograr estas metas. Más allá de que si lo encuentro lógico o no, como te dije en un comienzo, hasta este punto o en esta definición se ve bastante esotérico, lo importante es saber si realmente tiene un sustento científico. De hecho, existe un estudio de los años 70 más o menos del psicólogo Richard Sinn, el cual testeó a un grupo de basquetbolistas y los dividió en 3 grandes grupos para ver cómo mejoraba su grado de acierto al lanzar el balón al aro. Al primer grupo los hizo entrenar físicamente, o sea, los hizo lanzar el balón todas las veces. Al segundo grupo no les hizo hacer nada, o sea, no entrenaron. Y al tercer grupo los hizo imaginarse que estaban lanzando el balón. Y los resultados fueron sorprendentes. Tanto el grupo que lanzó físicamente el balón como el que se imaginó que lanzaba el balón mejoraron sus aciertos en casi la misma proporción, entre un 23 y un 24%, lo cual demostró de cierta forma que el poder de la mente sí realmente te puede ayudar a obtener ciertos resultados. Por eso te decía que la visualización sí puede ayudarte a atraer esos resultados que quieres. Pero ahora tenemos que ver si realmente funcionaría con un Vision Board. Y como te digo, la idea es, por medio de fotografías, poder representar nuestros sueños, nuestras metas, lo que queremos lograr en este nuevo año. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es justamente definir qué áreas vamos a trabajar, en cuáles nos queremos centrar de todas las que hay. Por ejemplo, puede ser, como te digo, familia, el amor, amigos, ser un buen padre, tu vida personal y tu vida profesional. ¿Qué áreas quieres trabajar de tu vida en general? Aquí te recomendaría 2 cosas. Una es que una de estas áreas sea sí o sí tu pasión, tu hobby, uno de estos hobbies que tanto te gusta, para darte energías día a día. Y el segundo consejo es que te recomendaría que no hicieras un Vision Board del próximo año, sino que uno a mayor plazo, uno relacionado con lo que quieres ser en la vida. En general, los videos que he visto en YouTube acerca de Vision Board lo hacen para planificar el siguiente año.
pero las metas que se ponen son a largo plazo, muy largo plazo, casi imposibles. Y ahí creo que es uno de los primeros problemas que tiene el Vision Board, que si es que los haces a corto plazo, pero te pones metas muy grandes, nunca los vas a poder conseguir en un año. Hay que ser realistas, hay que ponerse metas que puedas cumplir. Por lo tanto, creo que es mucho más poderoso un Vision Board si lo piensas con unas metas mucho más a largo plazo, quizá 3, 4, 10 años. Creo que lo más potente de esta herramienta es que analices qué quieres ser tú como persona en el futuro, no solamente lo que quieras hacer el próximo año. Ahora va a depender de ti si lo quieres hacer para un año en particular o no. Ahora, te recomendaría que si lo quieres hacer por años, tus metas sean más pequeñas, más abordables. Y como te digo, el primer paso es que tenemos que definir áreas. Yo personalmente elegí 5 áreas. Te recomendaría hacer lo mismo, porque si no tenemos muchas áreas y finalmente perdemos el foco de la idea, ¿no? Que es centrarnos en algunas metas y lograr estas metas. En mi caso elegí mi familia porque creo que es el centro de cualquier persona, la familia que está alrededor. Familia, me refiero a mi pareja, a mis padres, a mis amigos incluso, al entorno social, más bien dicho. La segunda es las inversiones. Creo que también es crucial tener unas buenas finanzas para poder crecer, así que esa va a ser una de las áreas. La tercera son los viajes. Algo fundamental para mí es viajar y conocer el mundo de alguna u otra forma, así que los viajes sí o sí tienen que estar en mi Vision Board. El otro aspecto es el deporte. Sí o sí quiero mantener o mejorar incluso la cantidad de deporte que hago en el año. Mi pasión más grande hasta el momento, que es enseñar a otros, enseñar a las personas las cosas que sé, también nutrirme de ustedes que me están viendo y poder crecer en conjunto. Esa es una de mis principales pasiones y justamente por eso abrí el canal de YouTube. Entonces, ser youtuber es una de las áreas que quiero seguir trabajando. Lo segundo, una vez que ya tengas las áreas que quieres trabajar, llega, por así decirlo, la parte más entretenida de hacer un Vision Board, que es buscar las imágenes y trabajarlas para que te representen. Entonces, busquemos en internet imágenes que representen de la mejor manera posible esos sueños que quieres cumplir en cada una de estas áreas. La idea es que busques imágenes que tengan buena calidad, porque si bien puedes tener en digital tu Vision Board, te recomendaría imprimirlo para que realmente lo podamos pegar en cualquier parte y verlo continuamente. La idea es que te concentres en pocas áreas, de tal forma de tener pocas fotografías, porque si no tu Vision Board va a colapsar y va a parecer un collage y realmente no vas a poder distinguir ninguna de las fotografías que pusiste ahí y va a perder toda la lógica del Vision Board. Así que elige pocas áreas y elige pocas fotografías para tener como representación. Como te dije, mi familia es el centro de todo. Mi familia, con esto me refiero a amigos, pareja, mis perros, etc. Y me gustó esta imagen porque es una especie de rompecabezas, ¿no? Como partes, como un Jenga, que es el foco de tu vida, es mi cimiento. Como te dije, viajar es algo crucial para mí. Y una de las metas que tengo en mi vida es ver las 7 maravillas del mundo moderno. Por lo tanto, ahí estoy y me photoshopeé, como puedes ver. También te recomiendo hacer eso, modificar un poco las fotografías para que sean más entretenidas, para que sean más reales. Entonces me dibujé ahí con la muralla china, porque justamente una de las que me falta, junto con el Taj Mahal y la ciudad de Petra en Jordania. La parte de finanzas la representé entonces con monedas que voy a ir ahorrando. Quiero ahorrar una suma de dinero de tal forma de que a final de año sienta que avancé muchísimo en mis finanzas. La idea también es poder usar este dinero para luchar por esa casa de mis sueños, ¿no? Que está ahí representada como un loft. A mí siempre me ha gustado este tipo de casas donde tienes un segundo piso y puedes ver hacia abajo, y me encantaría vivir en algo así. Estas son ideas, son sueños locos. La idea es que sí, seas un poco loco o loca con las ideas que quieres tener acá. La idea es que busques energía día a día. Esa es la magia del Vision Board. Ahora, si es práctico o no, eso vamos a discutirlo al final del video, pero sí te invitaría a soñar un poco. El objetivo es que puedas ver qué es lo que realmente te mueve, lo que realmente haría una diferencia en tu vida, cuáles son tus sueños. Y como te dije, tener éxito en YouTube me gustaría bastante, entonces uno de mis sueños es obviamente el sueño que tiene todo youtuber, que es tener la placa de YouTube y llegar a los 100.000 suscriptores. Entonces ahí me puse obteniendo la placa y si te fijas incluso puse el nombre del canal y las felicitaciones de YouTube, como si realmente fuera mi placa. Justamente esa es la idea y creo lo más entretenido de un Vision Board es que lo puedes ver y con eso darte energías para seguir adelante con ese objetivo.
Ahora, tal como te dije, la idea de YouTube no es ser un youtuber. La idea es poder enseñar, poder compartir con gente, poder hacer crecer a las personas también. Y por eso aquí me puse dando una charla en alguna parte, porque me encantaría dar clases con respecto a lo que sé, volverme un experto en mi área, un referente, y que obviamente eso me permita también enseñarle a otros, pero también vivir de eso. La idea es que tomes las imágenes, las hagas parte tuya, las modifiques a tu gusto de tal forma que te sientas representado o representada por estas imágenes. El Vision Board no tiene una estructura definida, puedes hacer lo que quieras. La idea es que eches a correr tu imaginación, que sea una tormenta de ideas, de tal forma que puedas pensar más allá de lo que piensas normalmente. Si quieres, por ejemplo, ser millonario, dibújate con miles de dólares. Si eres un estudiante y que quieres ser médico, ingeniero, profesor, abogado, idealiza el primer día de trabajo que tengas. Piensa más allá. Por eso te digo que quizá pensar en el corto plazo no es tan bueno, porque pierdes esta imaginación, pierdes estas metas de vida, lo que realmente quieres ser. En resumen, deja volar tu imaginación, es un muy buen ejercicio que te invito a hacer. Y el tercer paso es simplemente consolidar todo esto en un Word, en cualquier otra aplicación que te sea más fácil y poner de la mejor manera posible todas las imágenes de tal forma que todas se vean en una proporción parecida. Si te ha parecido interesante el video hasta el momento, crees que te aporta valor, por favor déjame tus comentarios, tu feedback acerca del video, acerca del canal, para así poder seguir haciendo mejor contenido para ustedes. Y obviamente dale un like al video y suscríbete si es que te ha gustado hasta el momento. ¿Cuál es la lógica entonces? Una vez que hayas consolidado tu Vision Board, lo hayas creado, tengas tus metas, las imágenes claras, la idea es que lo veas constantemente, tal como lo estaban haciendo los monjes al principio, yendo constantemente a tu lago. Y de esa forma, lo que puedes hacer es, primero, imprimirla, pero si te incomoda, quizá le puedes sacar una fotografía, traerlo en el teléfono o dejarlo como fondo de pantalla. La idea sí es que lo veas, porque si no, no vas a avanzar y simplemente fue una pérdida de tiempo. Y esa es una de las principales falencias que veo de la herramienta, es que necesitas sí o sí estar viéndolo continuamente. Si no, quizás no vas a lograr a tener la efectividad o lo vas a dejar olvidado como el resto de miles de fotografías que tenemos en nuestro celular actualmente y que no vemos nunca más. Entiendo perfectamente la lógica del Vision Board, por qué la gente lo utiliza, es bastante entretenido hacerlo, te da una visión completa, claridad de lo que fue tu año y lo que esperas a futuro. Realmente no es algo que hagamos continuamente, no nos sentamos a pensar en lo que queremos hacer de nosotros como seres humanos. Entonces, algo tan simple como hacer un collage de imágenes de tus sueños realmente es muy poderoso y te va a ayudar sí o sí. Así que te invito a hacerlo. Entonces, para que realmente sirva, tienes que tener en consideración algunos puntos cruciales. El primer punto que hay que considerar es lo que te dije al principio, es que yo personalmente no lo haría anualmente porque al ser una herramienta de sueños más que todo, de tus metas a futuro, más grandilocuente, más grande, dejarlo seteado para solamente un año te va a limitar muchísimo y realmente no va a ser tan poderoso. De todas maneras, si es que quieres hacerlo anualmente, procura que tus metas sean pequeñas y abordables. Si te fijas en mi Vision Board, puse que quería lograr 100.000 suscriptores en YouTube y tener mi placa, ¿no? Pero actualmente estoy muy lejos de eso todavía. Por lo tanto, es una meta inalcanzable para un solo año. Pero sí mostraría lo que yo quiero ser a futuro. Entonces es mucho más impactante poner esta imagen que solamente setearte un par de suscriptores más. Si quieres comenzar a correr, por ejemplo, no pienses en inscribirte en la maratón de Nueva York este año. Piensa en mejor correr o empezar a correr 1 kilómetro diario. Si eres un estudiante, quizá no pienses en tu futuro como profesional, sino que pienses en pasar todas tus asignaturas con una nota excelente. Pero te recomiendo encarecidamente que pienses en el futuro lejano, porque creo que es mucho más enriquecedor pensar en el gran profesional que quieres ser si estás estudiando medicina, por ejemplo, a solamente pasar una asignatura el próximo año. El segundo punto a considerar es que si nunca has hecho una planificación anual, creo que es una excelente idea hacer un Vision Board, porque nuevamente te va a dar objetivos claros que quieres cumplir, te vas a conocer mucho mejor tú y vas a saber lo que quieres. Ahora, si ya has hecho planificaciones anuales antes, has analizado tus años y sabes los roles y objetivos que quieres lograr, de todas maneras creo que es un buen ejercicio porque vas a pasar un rato agradable modificando estas imágenes y pensando cómo va a ser tu futuro. Un punto crucial que ya te dije es que no exageres con la cantidad de imágenes ni áreas que quieres trabajar en tu Vision Board.
es mejor menos que más, manténlo simple, porque es muy fácil cuando estamos recopilando imágenes intentar poner fotografías de todos los sueños que queremos, de todas las cosas que queremos hacer, pero lo único que nos va a hacer es perder el foco. Y otro punto es que en lo personal no me molesta tener un vision board digital, pero si a ti te gusta lo físico, te recomendaría encarecidamente imprimirlo, porque así te vas a asegurar de estar viéndolo continuamente, que es algo crucial del vision board. Y finalmente, el punto más grave que veo de hacer un vision board, y es que realmente se toma como una herramienta muy subliminal, muy esotérica, muy poco práctica y real. Generalmente se asocia a que simplemente con hacer el vision board vas a lograr todo lo que quieres, porque realmente el universo, y lo he escuchado así, el universo va a conspirar para traer todo eso que tú quieres. Y la verdad, no estoy para nada de acuerdo. La manifestación y la visualización por sí solas no es suficiente. Si no te pones en acción para las metas que te propusiste en tu vision board, en tu planificación, no vas a lograr nada. Las cosas no van a llegar por arte de magia. Al menos personalmente esa es mi opinión. Nuevamente creo que es una gran herramienta para traerte buenos pensamientos que te van a ayudar a abrir tu mente, a saber cuáles son tus objetivos que quieres lograr y a empezar a trabajar en ellos. Pero si solamente los piensas, no va a pasar nada. Tal como te lo mencionaba en la historia de los monjes, a ellos les resultaba pensar en sus objetivos, no solamente porque iban al lago a pensarlos, sino porque durante todo ese proceso se ponían a meditar, a pensar, a ver nuevas estrategias y nuevas formas para lograr esos objetivos. No solamente los deseaban, sino que hacían algo al respecto. Seamos sinceros, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos intentado manifestar las cosas para que nos pasen? A través de un listado de tareas, un checklist o hacer un papel con todas las resoluciones que tienes para el próximo año y quemarlas en el año siguiente. Pero nunca funciona, porque nunca le hacemos seguimiento. Dime la verdad, ¿cuántas veces en tu día a día te has movilizado en base a ese papel con tus resoluciones que tomaste a principio de año? Probablemente ninguna, y yo personalmente nunca lo hice hasta hace poco. El simple hecho de visualizar tus metas no es suficiente. Tienes que tomar acción, tomar estas metas, disgregarlas en pequeños proyectos y comenzar de a poco a realizar cada uno de ellos. Y así, sí o sí, vas a obtener tus resultados. En mi caso, por ejemplo, mi vision board tiene estas charlas. Me veo a mí haciendo charlas en el futuro, a grandes personas, ayudando al resto, enseñando. Pero si no tomo acciones hoy, no va a pasar. Entonces, lo que tengo que hacer y concentrarme es seguir trabajando, seguir subiendo videos semanalmente, haciendo mejor contenido, escuchando su feedback y seguir creciendo, y sí o sí en algún momento va a resultar. Tienes que tomar acción masiva. Además está decir que puedes compartir tu vision board conmigo. Estaré muy atento a poder compartir experiencias contigo, tanto en mi correo electrónico como en Instagram. Pero también, por favor, déjame en los comentarios si es que has utilizado anteriormente estas herramientas y si te han resultado efectivas o no. En resumen, hacer un vision board es una excelente idea para partir, para comenzar, para saber con claridad lo que quieres obtener de la vida, cuáles son tus metas, cuáles son los siguientes pasos. Pero te invitaría a no confiarte solamente en hacer un vision board, sino que también tomar acción al respecto y complementar con otras herramientas. Por eso mismo te dejo aquí un video acerca de mi paso a paso de cómo lograr realmente objetivos en este nuevo año.